¿Pasa a vosotros, hermanos? Pueden sentarse, gracias. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios, ya que lo hemos hecho en forma de escuela sabática. Ahora lo vamos a hacer en escuchar esta predicación, hermanos, que ya ustedes, si es que no todos conocen el título de la predicación de esta mañana. Es una predicación quizás básica, podría ser, pero muy importante para nuestras vidas, porque al final del día, hermanos, se trata de que vayamos día con día mejorando, que desde que conocimos el Evangelio se vea ese cambio en la vida de todo aquel que nos hacemos llamar cristianos, porque sin duda alguna no somos perfectos aún. Por algo es que estamos aquí buscando ayuda que necesitamos para mejorar nuestra vida. Pero es importante que entendamos cuál es la voluntad de Dios y que hay cosas en nosotros que por nuestro bien, como dicen por ahí, debemos de cambiar, debemos de mejorar. Y una de ellas, hermanos, pues creo yo, es el orgullo. Pero hay que tener claro qué es, porque pues tiene dos significados la palabra orgullo. Uno de ellos, hermanos, según la Real Academia Española, viene siendo un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios. Un sentimiento de satisfacción por los méritos, capacidades propias. Estoy orgulloso por lo que sé hacer, por todo lo que he logrado, etcétera. Ahora, el segundo significado de orgullo viene siendo arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. Entonces, hermano, podríamos decir que una cosa es sentirse orgulloso por las habilidades que uno tenga o lo que uno ha logrado, y otra cosa es ser orgulloso. No entendamos mal de que, es que él se siente porque ha logrado esto. Bueno, es que se siente orgulloso por sus méritos propios, pero no significa que se sienta superior a los demás, es diferente. Entendamos esa parte, porque no es malo tener ese sentimiento de satisfacción por haber terminado la carrera, por haber obtenido un mejor trabajo, por tener habilidades que Dios nos dio. Sentir satisfacción por ello, porque las ponemos al servicio de Dios, de su iglesia, del pueblo de Dios. Pero sentirse superior a los demás, dice los sinónimos de arrogancia, vanidad, engreimiento, endiosamiento, pedantería, soberbia, altanería, altivez. Este tipo de adjetivos calificativos, hermanos, no debieran de estar en nosotros. Pero naturalmente, como seres humanos, tenemos esos sentimientos. Pero debemos de tener claro que son sentimientos erróneos delante de Dios. Y lo que está mal delante de Dios, ¿qué trae, hermanos? ¿Traerá bendición o trae maldición? Maldición. Y es algo que yo creo que al final del día nadie de nosotros quiere o desea. Todo lo que está mal delante de Dios trae maldición. Y debemos de entender esa parte, que todo aquel que anda o camina con orgullo o arrogancia, nunca podrá ser aprobado por Dios. Y es algo que debemos de meditar, porque muchas veces en la vida nos metemos en problemas, en el trabajo, en la casa, con los hermanos, con familiares, por el simple hecho de ser orgullosos. Y es algo, hermanos, que les confieso que hace unas 2 semanas yo le pedí a Dios y decía: Señor, si en esta área yo estoy fallando, necesito que me ayudes y te doy permiso que me moldees esa parte, porque pues ¿quién de nosotros quiere tener problemas
con familiares, con amigos, con conocidos, por ser orgulloso. Es triste vivir así. Por eso es que la palabra de nuestro Dios nos habla de este tema, que debemos de tener mucho cuidado, porque de lo contrario, pues todos los años que hayamos invertido aquí en la iglesia y no cambiemos ese hábito, ese sentimiento, pues al final del día, hermanos, se va a perder todo. Y no queremos eso. Dice el Evangelio según San Marcos capítulo 7, verso 21. San Marcos capítulo 7, verso 21 y 22. Quiero que me acompañen a darle lectura para que entremos de lleno a esta predicación. San Marcos capítulo 7, verso 21 y 22. Nos dice San Marcos capítulo 7, verso 21 y 22, todos juntos, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo explicaba esta parte, que dentro del corazón de los hombres es donde se crean todos estos sentimientos o pensamientos, y puros pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Vemos que aquí una lista donde uno puede decir, bueno, ¿en cuál me identifico yo? ¿En cuál estoy fallando? Y de la que vamos a hablar, pues son las últimas que menciona esta lista, de la soberbia y la insensatez. La soberbia y la insensatez. Y en el verso 23, que es la parte que creo yo más interesante, porque nos deja claro lo que acontece cuando alguien vive o tiene este mal hábito, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos aquí, hermanos, que no dice solamente a una persona le pasa esto, solamente a los hombres, solamente a las mujeres, solamente a los adultos, solamente a los ancianos. Está hablando en general, son sentimientos naturales que nacen dentro del corazón de los hombres y que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como dice el verso 23, contaminan al ser humano. En otras versiones, contaminan al ser humano. ¿Y qué es contaminar, hermanos? Corromper, ensuciar, echar a perder. Contaminar, algo contaminado está echado a perder. Entonces podemos ver que estos vienen siendo una lista de cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó acá para que tengamos cuidado. Porque nadie de nosotros se quiere echar a perder. Nadie de nuestros familiares queremos que se echen a perder. Y si vemos que alguien está pasando por una situación que está en esta lista, ¿qué debemos hacer? Buscar ayuda, buscar la manera de cómo ayudar. O si uno mismo está pasando por algo que está en esta lista, pues decirle a Dios, límpiame porque pues creo que estoy contaminado. Porque es la realidad. Todas estas cosas y sentimientos que se crean dentro del corazón del ser humano lo contaminan, y entre ellos está la soberbia, la insensatez, que son sinónimos de orgullo. Y es que, hermanos, la realidad, como dicen luego por ahí, no hay mal que por bien no venga. Por lo que situaciones que esté uno viviendo en la casa, en el trabajo, con la familia, etcétera. Pero
hay que tener cuidado, porque no significa que porque esté yo viviendo una situación difícil es porque va a ser para bien. Cuando soy orgulloso, cuando por mi propio orgullo no puedo perdonar, no puedo olvidar, no puedo pedir perdón, y pues yo mismo lo estoy creando. Esa es la parte que a veces hay que tener cuidado. Quizás alguien, bueno, puedo decir, bueno, estoy viviendo todo esto y no hay mal que por bien no venga, Dios me va a ayudar. Pero si ese mal que estoy viviendo en mi familia es porque no puedo perdonar, es porque me cuesta decirle, oye, discúlpame, te ofendí, es porque el orgullo que hay dentro de mí no me deja pedir disculpas. Y es algo, hermanos, que se vive día a día con los jóvenes, con los que tienen hijos jóvenes que se ofenden, a veces responden y el papá le responde y al rato ya tienen algo dentro de ellos que no les deja tranquilo, ya no lo pueden ver igual. O que empiezan a ser partidarios, ¿no? Que los hijos mayores ya le dan lado a la mamá o ya le dan dado al papá y empieza a haber esa división de que ya no hay humildad de decir, hijo, discúlpame, o papá, perdóname. Y se crea una tensión tan triste en las familias que, hermanos, por eso es que nuestro Dios nos deja escrito acá, todo esto, esta lista, incluyendo el orgullo, te va a contaminar, te va a echar a perder tu familia, te va a echar a perder tu vida, te va a echar a perder todo. Y eso no queremos. Yo creo que nadie de aquí está aquí porque quiere que se pierda. Que se pierda su familia, que se pierdan sus hijos, que se pierda su esposa, que se pierdan sus hermanos. Nadie. Y he aquí la receta. Vemos que esto alguien lo está padeciendo, decirle, oye, ¿sabes qué? Siento que pues lo que tienes es orgullo y no lo puedes dejar y tienes que aprender a perdonar. De lo contrario, pues vas a perder. Porque pues, hermanos, está bien escrito, esto no es difícil de entender. Solo se requiere ser humildes para aceptarlo. No somos más inteligentes que Dios. Dios nos dejó esto escrito para nuestro propio bien, para que vivamos bien, pacíficamente, en familia, en paz y en armonía. Que va a haber conflictos, naturalmente, en la vida siempre va a haber confusiones, malos entendidos, pero cuando se tiene la humildad de reconocer cuando se equivoca uno, pues le dice uno, oye, fue mi culpa, no lo vuelvo a hacer. Y seguimos en paz. Pero tristemente muchos hermanos se van como dice muchas veces un familiar mío, toman la ruta más rápida. ¿Cuál es? Ya no nos entendemos, tú por tu lado, yo por el mío. Ya no los puedo ver, ya no nos podemos ver. ¿Y por qué es? Porque hay amor en nuestro ser y porque el amor, dice la palabra de Dios, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. Y cuando ya no podemos soportar a alguien que antes decíamos que amábamos, que apreciábamos, que admirábamos, pues entonces, ¿qué es? Mucho cuidado con eso, hermanos, porque no queremos que familias cristianas se destruyan por el orgullo, que jóvenes cristianos se aparten de Dios porque no pueden perdonar a sus papás o algún hermano de la iglesia que tuvieron una discusión, etcétera. Infinidad de cosas que pueden pasar, que a veces se crean sentimientos que nos alejan de Dios, y eso solamente nos va a llevar a la perdición. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 2, Proverbios capítulo 11, verso 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Y puede ser, no sé,
Dios lo sabe, ¿verdad, hermanos? Que quizás nadie de nosotros esté pasando por una situación donde se sienta solo, sin apoyo, que ya no lo quieren, no la valoran, no lo valoran, etcétera. Porque muchas veces por orgullo el esposo o la esposa pues ya no le reconoce las acciones que su pareja hace, o que sus hijos hacen, o que algún familiar suyo hace. Y eso causa tensión y causa, como dice esta parte de la lectura, y está bastante fuerte, hermanos, que cuando viene la soberbia, el orgullo, el engreimiento, viene también la deshonra. ¿Y qué es deshonra? ¿Qué puede ser deshonra para alguien en este preciso momento que no reconozca sus errores, que no reconozca que se equivoca, que no pueda pedir perdón? ¿Cuál es su deshonra? Pierde a su familia, pierde buenas amistades, a veces hasta pierde su trabajo porque ya no se puede ver con algún compañero del trabajo. Y esas cosas, hermanos, perder una familia, que es lo más hermoso que Dios fundó en el mundo, que la familia, perder a un ser querido que antes estaban bien unidos, o algún amigo, amiga, por simplemente no saber olvidar la ofensa que nos hicieron. Y con todo ello vienen más cosas, hermanos, cuando saben que esa persona realmente no se puede trabajar con ella, pierde uno hasta buenos trabajos, se pierde mucho. Y es que, hermanos, está escrito aquí, no es como el hermano Chris piensa que eso me va a pasar a mí, o piensa que No, la escritura es clara y dice: cuando viene la soberbia, cuando alguien se vuelve orgulloso, engreído, soberbio, viene también la deshonra, viene su desgracia. Y es lo que no queremos, hermanos. Yo creo que nadie de aquí quiere vivir desgracias en la vida. Queremos estar bien, vivir bien. Pero dice: más con los humildes es la sabiduría. Aquellos que reconocen quién es Dios y lo que le agrada a Dios. Porque son luchas mentales que tenemos, hermanos. Cuando alguien nos hace algo y nos duele y es hasta difícil de olvidar, es una lucha mental que tenemos, especialmente cuando ya hemos creído en el Evangelio. Porque ¿qué dice Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que ora por los que te persiguen, pide por ellos. Y que si alguien te da un golpe en una mejilla, pon la otra. Y esa parte, hermanos, es la lucha mental que tenemos. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué me voy a dejar? ¿O por qué me hizo esto a mí? Y tenemos que, al final del día, ¿cuál creen que debe ser la decisión que debemos tomar si soy alguien temeroso de Dios? Perdonar. Y si yo me equivoqué, pues ir y reconocer mi culpa. Y quizás, aunque no fuera mi culpa, lo extraordinario que podemos hacer y que nuestro Señor Jesucristo hizo es pedirles disculpa aunque no tengamos la culpa. Y hablarlo, ¿verdad? Porque pues si no se habla y nada más se retira uno y no le dije ni por qué, pues también no está bien. Y lo que hoy en día, hermanos, a veces hacemos, y lo digo con testimonio propio, es que cuando alguien se molesta, alguien dice: ¿sabes qué? Pues me hiciste daño, vamos a las redes sociales y a bloquearlo, a bloquearla. Ya no quiero que me vea, ya no quiero estar en contacto con esta persona. Y digo, ¿y entonces? Y se hace por el momento de sentir esa tristeza y coraje, y a veces por orgullo. Pero cuando reconocemos esa parte de nosotros, yo creo, hermanos, que Dios
están más que dispuestos para ayudarnos con ese defecto. Porque es un sentimiento tan malo, tan dañino, que echa a perder todo. Así lo vamos a poner. Es un sentimiento tan malo que echa a perder todo. Familia, amistades, todo. Y nos sentimos al final del día solos, sin apoyo, no valorados, porque nos creemos superiores, porque no sabemos pedir perdón, nos cuesta reconocer nuestra falta, etcétera. Debemos de tener mucho cuidado, porque en la vida, como dicen por ahí, no hay casualidades, hermanos, solamente son consecuencias de nuestras acciones. Y la pregunta que nos debemos hacer en este momento: ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy con los demás? Con mis papás, con mis hermanos, con su cónyuge, con su esposo, con su esposa. ¿Realmente hay paz? Porque cuando no hay orgullo, hermanos, debe haber paz. Pero si no hay paz, es porque alguien le ha crecido ese sentimiento de orgullo, de no poder pedir perdón, de no saber disculparse, de no reconocer su culpa, y de que ya está viendo mejor por otro lado y cada quien por su camino. Claro que hay situaciones donde si la golpea y de plano no se puede, pues mejor pues levantar una denuncia y que no la vuelva a golpear, porque pues eso también no se tolera, no se debe hacer. Pero si solamente fue una discusión que se puede hablar y se puede hablar perdonándonos, pues por la familia, hermanos. Porque ¿qué ejemplo le estarían dando los padres a sus hijos que se separen por orgullo? La arrogancia no puede ser aceptada por Dios, sin duda. Y debemos de tenerlo bien claro. Aquí en Proverbios, también una vez más, Proverbios capítulo 8, verso 13, nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Y qué es aborrecer, hermanos? ¿Qué entendemos por aborrecer? ¿Podría ser sinónimo de detestar? ¿Podría ser sinónimo de intolerable? Algo que no se puede tolerar, que no se puede aceptar, que no es aceptado de ningún modo, sin excepción alguna, aborrezco. Incluso yo no creo que alguien de nosotros se atreva a usarla, a decir aborrezco. Está muy fuerte la palabra, aborrecer, algo que detesto, me desagrada en su totalidad. Pues eso, hermanos, es lo que se siente nuestro Dios cuando dice que todos estos sentimientos de la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Así que uno ya sabe que cuando uno esté obrando de esta manera, cómo estamos delante de Dios, inaceptables, no podemos entrar. ¿Y eso quién lo crea, hermanos? Uno mismo, porque si uno mismo quiere uno estar bien delante de Dios, uno aprende a perdonar, uno aprende a olvidar, que cuesta, cuando el orgullo es grande, cuesta, pero pues para nuestro Dios no hay imposibles. A Él nada se le complica y solo está en que le demos el permiso para hacerlo. Porque una vez yo escuché a alguien decir eso y me gustó mucho, dice: solamente dile te doy permiso, hazlo, porque quiero cambiar. Y qué bien se siente cuando uno le da el permiso a Dios, decirle: cambia eso en mí. Qué bien se siente, porque sabe uno que ya no es la lucha, ya no va a ser con uno solo, ya van a ser dos luchando contra ese mal. Y la ayuda, pues no es cualquier ayuda, hermanos, es la ayuda de Dios. No habrá complicaciones ahí.
Proverbios 16:5 lo vuelve a decir. Proverbios 16, verso 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. Abominación, fuerte, hermanos, eso es abominación. ¿Qué es abominación? ¿Será acaso sinónimo de detestar? Sí, abominar, no se tolera, no se tolera. ¿Qué no se tolera? Altivos de corazón. No son tolerables. Y es algo que debemos de tener bien claro. ¿Y cómo puede ser alguien altivo, altiva de corazón? ¿Qué podría ser? ¿Acaso sería que no acepta que se equivoca? ¿Que él siempre está bien, ella siempre está bien? ¿Que le cuesta perdonar? ¿Que le cuesta olvidar? Sí, hermanos, alguien altivo de corazón es alguien que le cuesta perdonar, le cuesta olvidar. E incluso el dicho de allá afuera es: yo perdono pero no olvido. Pues es un tipo de perdón, no al perdón que nuestro Dios nos exhorta. Y la decisión más fácil, pues sí te perdono, pero ya no podemos estar juntos, me separo o me alejo de la iglesia porque pues me hicieron mucho daño. Y es que no siempre la ruta más fácil que tomamos por nuestras propias decisiones es la ruta que nuestro Dios nos aconseja. Porque somos guerreros valientes que nuestro Dios nos ha elegido para luchar contra todo eso, hermanos. Y porque no nos está mandando solos. Nos está dando las herramientas de lo que debemos usar para poder vencer todo eso. Porque incluso yo personalmente creo que las luchas más grandes que tenemos en la vida son esas. Las luchas mentales, las luchas internas, espirituales, que destruyen todo. Y lo más hermoso, las familias. Quien no aprende a ser humilde y a perdonar, pues sufrirá las consecuencias. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles serán esas consecuencias? Hermanos, vamos a leer aquí mismo en Proverbios 16, verso 18, que nos dice una vez más, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Muchas de las veces cuando sufrimos, como dice aquí, quebrantamiento, que viene siendo problemas que nos doblan, nos quiebran, nos rompen y sentimos que nos hacen pedazos por todo lo que vivimos, pues no siempre es porque, es que el Señor me está probando, es que el Señor me puso esta prueba. No, son consecuencias a veces por no actuar de acuerdo a nuestro Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces son solamente eso, consecuencias por no ser humildes. Porque está claro aquí, hermanos, no es difícil de entender que antes de que venga los problemas, las aflicciones, las separaciones, del quebrantamiento dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia. Te subieron, como dicen por ahí, se te subió mucho a la cabeza la fama, el dinero, la posesión que tuviste, porque a veces eso pasa. Cuando llega uno a estar a una
buena posición económica o en el mundo que la gente se hace famosa y de repente pierden la cabeza. Y se ve, hermanos, lo hemos visto, la gente de allá afuera, antes eran bien humildes firmando autógrafos a los que cuando iban iniciando, pero cuando se vuelven bien famosos, hasta ni la ventana del carro quieren abrir. Porque ya se les subió la fama a la cabeza. Y no queremos que esas cosas pasen en el pueblo de Dios. Es verdad, no vamos a nosotros ser famosos, pero si llegamos a tener algo, hermanos, si Dios nos bendice, la recomendación de parte de nuestro Dios, pues es ser humildes. ¿Por qué? Porque al final del día, nada de lo que tengamos en este mundo, ya sea dinero, fama, propiedades, todo lo que tengamos, nos vamos a llevar. ¿O quién de aquí dice, yo me voy a llevar las escrituras del terreno que tengo ahí en cierto lugar y las voy a usar allá en el reino y voy a tener la mejor mansión? Eso no va a pasar. Por millones que valga su terreno, aquí se va a quedar. E incluso sabemos que la tierra va a ser transformada, renovada, y todo eso ya no le va a pertenecer. Por eso es que la palabra de nuestro Dios también nos habla de eso. Isaías capítulo 2 verso 11, para que tengamos claro eso. Isaías capítulo 2 verso 11, donde leemos de quién solamente será honrado y alabado. Isaías capítulo 2 verso 11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Ahí su dinero, el poder que tenga, poder político, poder económico, poder social, no. Ahí las palancas, como dicen en México, no nos van a funcionar. Todo ese orgullo, ese sentimiento de superioridad, no podrá existir ahí. Porque ahí, ¿quién es superior de todos y que merece la gloria y la honra? Dios. Y lo dice claro en esta parte de la Escritura: porque y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Solo Dios, el que nos da la vida y que nos da todo. Al darnos la vida, hermanos, ya nos dio todo para disfrutar de lo que vemos, de lo que tenemos. Por eso es que debemos de entender esa parte. Un puesto, una posición económica, no descarto, no dudo que ha de sentirse bonito por no tener carencias como otros tengan, pero eso no significa que ya nos vamos a sentir superiores a alguien que no lo tiene, o que seamos mejores que alguien que ese que no lo tiene, porque al final del día, delante de Dios, ¿quién podría ser más? ¿Quién de aquí puede decir, yo delante de Dios soy más? En esa parte ya estaríamos pensando que siente orgullo en su corazón, sintiéndose más que los demás. Nadie, no podemos decirlo. Por eso debemos de tener cuidado en no caer en este error, para no echar a perder lo hermoso que tenemos en esta vida. ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo que más valoramos? Todo lo que tenemos, por algo lo tenemos. Nos ha costado, sí. Pero sí entendemos que si no cambiamos estos sentimientos para bien, lo podemos perder. Porque al final del día así es la vida, hermanos, y lo hemos visto, que así como se tiene todo,
De la noche a la mañana también se puede perder todo. Y en la Biblia hay un gran ejemplo. La vida de Job, que tenía todo en abundancia, y es el mayor ejemplo también de humildad de este hombre, que era un hombre adinerado, poderoso en aquel tiempo, pero temeroso de Dios. Pero ¿qué le pasó? Que de un abrir y cerrar de ojos, por decirlo así, lo perdió todo. Pero lo que no perdió fue su humildad. Y eso, hermanos, ¿qué le aconteció? Volvió a ser bendecido por Dios y volvió a tener todo y aún más de lo que tenía. Y esa es la clave, realmente esa es la clave. Y cuando uno entiende esa parte, se libra uno de muchos problemas. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3, 4. Filipenses capítulo 2, verso 3. Y verso 4. Consejo para nosotros que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Nada hagáis por vanagloria. En otras palabras, no tomes decisiones porque de la manera arrogante, soberbia. ¿Qué podría ser? No, pues yo no necesito de nadie, yo tengo mi propio trabajo, yo gano mi dinero. ¿Qué podría ser la esposa? Yo no dependo de un hombre, ¿por qué voy a estar con él? Y ya, decide irse. Porque se siente, como dice aquí, con ese orgullo de que también las puede, de todas, entre comillas. Pero ¿qué es el consejo? No, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por arrogancia. Antes en humildad, siéntete hasta menos que los otros, no te sientas más que los demás. Y la clave que nos sigue diciendo en el verso 4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomemos que tenga ese sentimiento de arrogancia, de orgullo, de soberbia, pues no solamente me va a afectar a mí, también va a afectar a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, por el mal ejemplo que les está dando, por la forma en que está solucionando el problema, y se vuelve una maldición en la vida de ellos. En otras palabras, toda decisión que tomemos, pensemos en los demás. No solamente en mí, también en nuestros seres queridos, en los hermanos de la iglesia, porque somos cristianos. Por el bien de todos, debemos aprender a ser humildes y a no darnos por vencidos cuando tengamos que enfrentarnos contra el orgullo. Porque el orgullo, como ya miramos, es una contaminación que echa a perder la vida del ser humano. Lo echa a perder todo. Por eso es importante que huyamos de él. Que si captamos poquito en mí, pues digámosle a Dios en oración: Señor, creo que sí soy orgulloso y necesito de tu ayuda porque pues no quiero perderme, no quiero perder a mi familia, no quiero perder a mis hijos, no quiero perder mi trabajo, no quiero perder a mi pareja. Y yo creo que todos podemos ver eso, hermanos, porque hoy en día, especialmente la gente de allá afuera,
¿Por qué creen que se juntan, se unen y en unos cuantos meses ya se separaron? Y es mucho más común hoy en día, porque pues como está este grupo de mujeres que están luchando contra sus derechos, pues causa ese sentimiento de que yo no necesito estar con un hombre para ser feliz. Pero que sea realmente por un sentimiento genuino, no porque sea un sentimiento por orgullo, porque pues me siento superior a un hombre, no. Que sea realmente porque así lo desea, que tenga el don de abstenencia y no quiera, no necesite estar con un compañero o una compañera. Y nosotros tenemos esa lucha, tenemos esa encomienda. No debemos darnos por vencidos y no debemos dejar que el orgullo nos venza, nos derrote y destruya lo que más amamos. Porque al final del día, quien se mantiene humilde, y vamos a leerlo todos juntos esta parte de la escritura, hay premio, dicen por ahí. ¿Cuál es ese? San Lucas capítulo 14, verso 11, vamos a darle lectura. ¿Qué nos dice esta parte de la escritura? San Lucas capítulo 14, verso 11. Hay premio, hermanos, hay regalo, hay satisfacción, pero pues hay que obedecer, hay que escuchar el consejo que nuestro Dios nos dejó acá escrito. ¿Qué dice San Lucas capítulo 14, verso 11? Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, será alabado, será recompensado, le irá bien, será feliz. Pero hay que aprender a ser humildes y no dejar que el orgullo nos venza y destruya todo aquello que queremos. Y yo sé, hermanos, que estoy 100% seguro que con la ayuda de Dios, y le damos ese permiso de que Él cambie en nosotros eso, 100% seguro que Él lo hará. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.